Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me lo bendiga, un fuerte saludo de paz y bien a todos ustedes en el amor de Cristo Jesús. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Excelente. Bendecido, encendida en victoria y con tendencia a mejorar. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, buenos días. Gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento, por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos ofreces. Gracias, Señor, por todas las situaciones de salud que tenemos, Señor, por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas, Señor, porque aún de las cosas no tan buenas, Señor, nosotros podemos aprender y podemos fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor misericordioso, porque eres un Dios bueno, que siempre estás pendiente de nosotros. ¿O acaso los lirios del campo Salomón tendría mejor vestidos que los lirios del campo? Difícil. ¿Y no será que a los pajaritos, Señor, los dejas tú sin alimento? Si a ellos les das el alimento, ¿cómo no a nosotros, tus hijos? Cuando confiamos en ti, Señor, y te damos gracias por ello, porque, Señor, siempre estás pendiente de nosotros, Padre. Y te pedimos perdón, Padre Santo, porque a veces nos descuidamos de que debemos mirarte, debemos buscarte, debemos tener tu apoyo, Señor, para poder conseguir las cosas, Señor. Eres tú nuestro Padre. ¿Qué padre deja a sus hijos sufriendo de hambre cuando ellos le piden? Todos los padres intentan dar algo de comida a sus hijos, Señor. No importa sus esfuerzos, pero lo hacen, Señor, porque no soportan ver a sus hijos con hambre, Señor. Así eres tú, Padre eterno, un Padre bueno y amoroso, un Padre que nos da las cosas que necesitamos. Padre Santo, nos ponemos en este momento en tu presencia. Te pedimos, Padre eterno, misericordioso, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos para ti, para tu palabra. Que realmente seamos ese terreno abonado donde tu palabra sea sembrada para que dé fruto, más fruto y mucho fruto. Permítenos, Señor misericordioso, que la sangre de Cristo Jesús venga sobre nosotros y limpie, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, la redima del control que el enemigo pueda tener sobre nosotros. Y permítenos, Señor misericordioso, que siendo limpios por tu sangre poderosa, podamos vivir en la comunión contigo, con nuestros hermanos. Que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, para que podamos caminar directo, ese camino que llega a ti, Señor. Y que tu presencia a través del Espíritu Santo venga a revelarnos el poder de tus palabras. Venga a revelarnos esa palabra preciosa que tienes para nosotros. Esa palabra que nos forma, que nos guía. Esa palabra que nos enseña, Señor. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Necesitamos que abras nuestro entendimiento para poder entender la palabra de nuestro Padre eterno y así atesorarla como ese gran botín que te podamos tener, Señor, para que no lo podamos desperdiciar y que poniéndolo por obra, sabiéndolo aplicar en nuestra vida y en la vida que nos rodea, Señor, podamos nosotros transmitir ese tesoro que nos has conservado, nos has dado para otras personas que están a nuestro alrededor, para que ellos también conozcan tu grandeza y tu poder. Gracias, Padre Santo, gracias por tantas bendiciones, por tanto amor. Gracias, Padre Santo, por la misericordia que tienes con nosotros. Te ponemos en tus manos, Señor misericordioso, a nuestros seres queridos y conocidos que en este momento tienen situaciones de salud, Señor, que tienen asuntos delicados, Señor. Señor, solamente tú puedes extender tu mano de piedad. Solo tú, Señor,
puedes determinar cosas maravillosas para nosotros y poderte nosotros dar la gloria, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 34. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo te parece hoy la palabra? Hay varios momentos como el Señor siempre busca estar en relación con los discípulos, y hay momentos en que tenemos que tener esos descansos con con nuestro equipo de trabajo, con nuestra familia. Tenemos que sacar esos espacios. Tenemos tal vez una vida ministerial, tú tienes una vida ministerial, y hay que buscar esos momentos de familia, esos momentos de ir a ese encuentro con los cercanos, ¿no? Con las personas que hacen parte no solamente de nuestra familia, sino también con nuestros hermanos de comunidad, porque a veces solamente nos dedicamos a trabajar o nos dedicamos simplemente a cumplir, pero no estamos buscando esa común unidad. Y la común unidad del Señor dijo: vamos a descansar, vamos y nos reunimos a un lugar tranquilo, no donde haya ruido, donde haya tal vez jolgorios, no, un lugar tranquilo para que podamos descansar. ¿Y qué implica el descanso en el Señor? Implica la común unidad, estar en fraternidad, y eso me parece muy hermoso. Hay una comunidad católica muy radical, y es de las comunidades que tienen dentro de sus principios de fe unos comportamientos muy fuertes, y son los cartujos. Se los recomiendo para que vean una película que se llama El Gran Silencio. Primero es en silencio, una hora de escuchar silencio, imagínate, porque en el silencio se escuchan cosas lindas. Y los cartujos me llaman tanto la atención porque ellos hacen 4 votos: pobreza, obediencia, castidad, y el cuarto, que es el más complejo de todos, que es silencio. Ellos tienen que estar en silencio por el resto de su vida. Ellos, obvio, que van a hablar en su momento cuando se les requiere. La Eucaristía se habla, la Eucaristía se canta, pero ellos tienen también unos momentos de compartir, y esos momentos de compartir no dentro de la cotidianidad, sino cuando ellos, por decir algo, en el transcurso del día o en la semana posiblemente, salen y hablan entre ellos. Y me llamaba tanto la atención, por ejemplo, en esa película, cómo ellos, por ejemplo, se ríen, hacen algarabía entre ellos mismos, se divierten, y es un momento de mucho compartir. ¡Qué precioso! Y eso nos está invitando el Señor, a tener esos espacios de tranquilidad con nuestra familia. Porque, decir algo, en estos días estuvimos con mi esposa en una población que es una población muy turística, allí en el centro de Colombia, en el centro de nuestro país, y es muy turística por el calor. Las personas que son de clima frío, en Bogotá, por ejemplo, que es frío, ellos bajan generalmente los fines de semana a este pueblo. Se llama Mesitas, o Mesitas del Colegio, se llama así porque parece una mesita, o sea, es entre la montaña, es como un terraplén que hay allí. Entonces, bueno, no sé dónde estará la mesita porque eso es todo montañoso, ¿no es cierto, mi amor? Pero fíjate lo interesante que allí bajan. Y a veces uno se pone a pensar, ¿será en tanto bullicio? Porque uno va tal vez a una piscina que en otro momento le dirán alberca, ¿no es cierto? Y esa algarabía, ese ruido, la cantidad de gente. Uno sale un fin de semana, por ejemplo, estuvimos allí varios días, y lo que es viernes, sábado, domingo, desde el jueves mismo, qué cantidad de gente.
muchísima. Y uno dice, ¿será que esos espacios son los que estamos buscando compartir con familia? Esa algarabía, ese ruido, ese calor, ese bochinche tal vez. Pero qué precioso cuando vemos que esa tranquilidad para descansar es bien bonita. Un retiro espiritual, una vigilia, es un momento que tenemos de estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros hermanos. Eso es muy bonito. No solamente buscar algarabía. Por ejemplo, cuando vamos manejando en el carro con mi esposa, hay momentos en que hay tanto ruido que apagamos incluso el radio. A mí me gusta a veces apagar el radio, no todas las veces, pero sí apagarlo. Y ese silencio en el carro, el poder dialogar, es tan bonito, y no tener tanto ruido que a veces nos agobia bastante. El mundo está lleno de mucho ruido, muchísimo ruido. Un ruido por aquí, un ruido por allá, las noticias, que una cosa, que la otra. Entonces se anda realmente como en esa tranquilidad. Conocimos en Denver una familia muy hermosa que de verdad las apreciamos bastante, que ellos no tienen internet, y en su casa no hay ese bochinche o ese ruido, sino es el hecho de compartir en familia. Y cuando ellos llegan del trabajo en la tarde, ellos salen al porche, le dicen así, ¿verdad? O sea, a la entrada de la casa, se sientan allí y empiezan a compartir en familia. Y miremos cómo es de interesante este pasaje bíblico, porque nos invita a ese compartir. Aquí hablan de que ellos llegaban de estar haciendo misión. Acordémonos que el Señor los había enviado en un momento del proceso a compartir pues sus enseñanzas y demás de 2 en 2. Y entonces ya este es el momento en que ellos se reúnen, ¿sí? Y cuando se reúnen, empiezan ellos a hablar de las cosas que pasaron. Y después de ello es que dice, bueno, ya vamos y nos vamos a un lugar para descansar, un lugar apartado para descansar. Y a mí me pone a pensar claramente cómo aquí nos está invitando y nos está indicando a nivel de familia, porque esos son los momentos en que podemos aprovechar como familia para nuestro acercamiento, no como lo que está sucediendo ahora, que no hay espacios para dialogar en familia. Y aquí nos está mostrando cómo después de una jornada de trabajo debemos como familia nosotros reunirnos. Debemos reunirnos como familia y cada uno contar sus experiencias, y a todos y cada uno darle la importancia del caso. No como sucede la mayoría de las veces, ahora llegan los chicos y porque son muy pequeños, entonces que una cosa, que la otra, las responsabilidades, y a lo último no les damos interés a las historias que nos cuentan, especialmente los niños. Solamente, ay no, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue, amor? ¿Cómo te fue en tu trabajo? ¿Cómo te fue en tu actividad? Y resulta que uno habla con los adultos y a los chiquitines no les presta atención, y ahí es donde se empieza a cortar la comunicación familiar. Tremenda esa situación, porque aquí nos está mostrando muy claramente que a todos se les debe prestar atención, a todos. Y todos deben compartir un momento donde cada uno cuenta sus experiencias, donde cuenta lo que sucedió con esa persona en el día. Y posterior a eso, entonces ahora sí podemos irnos a descansar. Pero descansar también tiene que ver, después de contar todas las travesuras y las pilatunas y todo lo que pudo haber sucedido en el día, es descansar, es poder encontrar ese momento de reposo ante todas las situaciones. Por ejemplo, y me llega en este momento, si alguno de los miembros de la familia presentó dificultades o algo, o están demasiado agotados físicamente, o tienen quebrantos de salud, en ese momento, después de compartir todo lo que sucedió en el día, podemos hacer oración con la familia frente a esas necesidades. Oye, qué momento tan espectacular se puede hacer realmente cuando nosotros compartimos en familia. Y es un momento importante, porque así es como llega la presencia de Dios a nuestros hogares. Pero no son los momentos que más desperdiciamos, porque ay, estoy tan cansado, y entonces uno se sienta y coge el control y solamente viendo televisión. El otro entonces se va y se mete en su cuarto, y entonces el celular, y el otro pues mira a ver qué se va a hacer, de pronto jugar, qué sé yo. En fin, cada uno de los miembros de la familia haciendo cosas
cosas distintas en vez de ese momento de oración, ese momento de encuentro familiar, ese momento de preocuparnos el uno por el otro, que nos interese qué está sucediendo a nivel familiar, que nos interesen los relatos que cada uno hace, porque es que somos diferentes, entonces cada uno relata las cosas diferentes. Todos tenemos experiencias diferentes y que es importante cuando nosotros a cada uno de los miembros le damos la atención correspondiente para que realmente se sienta acogido, se siente importante, se siente que hace parte de alguien y que está sembrándose el diálogo con las personas. Se está sembrando el diálogo con esos hijos que actualmente nos damos cuenta que los hijos están encerrados en sus cuartos con sus aparatos electrónicos, llámese como se quiera, o simplemente durmiendo, porque es una vida como de soledad, es una vida de falta de relación, es una vida de depresión. Tiene que ver es con eso, con que no se han dado espacios a nivel familiar porque, llego demasiado cansado y cansada del trabajo y no quiero que me molesten, y entonces hago precisamente los alimentos de una forma así como decimos aquí macheteada, o sea, golpeada, una forma que ya me tocó hacerlo, si es que no la saco del congelador, porque ahorita hay muchísima comida que es salida del congelador y las cosas son así donde casi no compartimos como familia. Este pasaje nos confronta frente a eso, nos confronta. Y mire tan hermoso que es, por ejemplo, la postura aquí de nuestro Señor, porque es Jesús. Jesús es el líder principal, ¿sí? Jesús es el líder principal de este grupo. Y él lo dijo, entonces vio la gente y entonces sí sintió mucha compasión y entonces le dice a el papá al hijo, mira, ve y atiende a esa persona porque yo estoy muy cansada y yo quiero que no se vaya tan triste esa persona y ayúdala. Aquí nuestro Señor, él toma la vocería, él sintió la compasión. Y no estorbó a sus compañeros, no estorbó a sus discípulos, sabía del cansancio de sus discípulos, pero este jefe de ellos, que es nuestro Señor, él sí bajó y les dio el espacio a ellos y él siguió trabajando con las personas, ¿no? Él siguió dando oportunidades a otras personas y a veces se dan esas cosas. Estamos en la casa y entonces están todos cansados, qué sé yo, y precisamente llegó una visita que no esperábamos. ¿Y qué hace generalmente el jefe de la casa? Se va y se recuesta. La señora le toca quedarse para atender, no solamente atender la visita, sino atenderlos, despacharlos, o sea, ofrecerles algo. Los hijos también se desaparecen y todo el asunto, o si no, entonces de verdad uno a veces, dependiendo, entonces uno, mija o mijo, mire, atiende ahí y y bueno, y uno se hace el loco. Ojo con esto, porque las cabezas son las principales que deben estar allí al frente para también seguir apoyando si es que se requiere alguna situación. O sea, es un pasaje muy curiosamente muy familiar para mí, muy familiar porque se ve como la escena familiar, se ve la escena familiar donde el jefe de la casa está pendiente. Mire cómo ese jefe de la casa propicia el espacio. Me encanta, es el que propicia el espacio del diálogo. Ay, cómo nos hace falta orar por nuestros caballeros en la casa, por esos hombres de hogar. Nos hace falta muchísima oración para que ellos de verdad asuman ese liderazgo, ese sacerdocio, que ellos realmente se involucren para que ellos busquen esa comunicación familiar. No que ellos terminen allá escondidos, porque generalmente son los que primero se esconden de ese trato de relación con familia. No, o sea, necesitamos desarrollar, o sea, necesitamos pedir al Señor que los hombres desarrollen esa capacidad de convocatoria, primero que todo, y segundo que convoque, pero a la familia,
a la familia. Generalmente la mamá, bueno, nos vamos a reunir, vamos a comer, vengan todos a la mesa. Y entonces el papá chun, comió y rápido se levantó, se fue y no dijo absolutamente nada. Entonces es importante que nosotros nos preparemos, nos demos la oportunidad de orar para que en las cabezas de nuestro hogar de verdad se despierten, que la cabeza de nuestro hogar asuma ese compromiso con el liderazgo de su casa, porque el rol del hombre es tremendamente importante. Él es el líder, el que provee, el que protege. Si nos damos cuenta, la esposa salió de su costado. Los hijos son fruto de sus semillas, ¿sí? Sin la semilla del hombre no salen los niños. Es fruto, o sea, el hogar, si nos damos cuenta, el hogar es establecido por el hombre. El hombre establece con quién quiere organizar su vida. El hombre generalmente es el que establece hacia dónde dirigirse. Generalmente del hombre se trae la bendición financiera. O sea, el hombre tiene un lugar tremendamente importante en nuestros hogares. Y curiosamente, como que se hubiese borrado de la mente del hombre esa programación de que si él no está, no hay protección a la familia. O sea, no hay cuidado. O sea, esto es lo mío, esta es mi esposa, estos son mis hijos, aquí los saco, son míos, los protejo. Y si él es el que tiene esa visión, ese rol por naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros podamos orar por ellos? Porque como que esa programación, esa función que se le dio, se le hubiese olvidado. Como que se le olvidó que él es el caballero, el sacerdote, el líder, el protector, el proveedor. O sea, es el principal en el hogar. Y como que se olvidó esa programación. Necesitamos orar al Padre para que el Señor tenga misericordia y pueda abrir el entendimiento del hombre frente a la relación familiar, al lugar que el hombre ocupa en la casa, para que así las cosas fluyan. Jesús convocaba a sus discípulos, Jesús hablaba con sus discípulos, Jesús miraba que su gente estaba cansada, Jesús proveía para su gente, Jesús tenía compasión y asumía un liderazgo, era un líder frente a las demás personas. O sea, necesitamos que nuestros hombres se despierten, pero para eso necesitamos oración. Pero oración para que ellos se despierten como sacerdotes, no, que no se me vaya a ir de la casa. Yo lo sé porque yo lo hice. Y solamente mientras estuve en esa postura, mi esposo no se despertó en el liderazgo. Cuando planteo, Señor, despiértalo a él, que él te conozca, que él te vea, que él quiera de ti algo, ahí sí mi esposo se liberó de esa cuestión que yo le tenía ahí como tapado, como que no lo dejaba ver un techo por tantas peticiones incorrectas. Y en ese momento él puede ver y asumir un liderazgo. Ahí vamos aprendiendo, porque seguimos aprendiendo, él y yo, de muchas cosas, pero cuando el Señor toma control, las cosas se empiezan a organizar muy bien, y por eso necesitamos dejar que el Señor actúe y el Señor sea la cabeza de nuestros esposos. Y cuando uno empieza a tener ese control, cuando uno realmente se despierta como cabeza, uno empieza de verdad a influenciar inclusive en sus propias comunidades. El hecho mismo de poder, por decir algo, tener una Eucaristía en nuestro barrio, el hecho de hacer la vigilia que se hace los sábados, el primer sábado de la Aurora, la Virgen María, es bien bonito. Entonces es bien espectacular como cuando uno se levanta a nivel espiritual, uno empieza a ejercer una influencia a nivel no solamente de la casa, sino de toda la comunidad. Sí, porque se hacen grupos de oración, sí. O sea, plantean muchas cosas. Entonces es importante que empecemos dentro de ese momento a creerle al Señor, a dejarnos interpelar, dejarnos llevar por su enseñanza, aprender a descansar, realmente descansar, y uno descansa en el Espíritu.
cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo, va a empezar a encontrar esa forma de que también la familia disfrute, goce, se divierta, no tanto por no, vámonos para tal sitio, no, sino estar realmente en una armonía. Y en la casa también tener esa armonía. Les estaba compartiendo pues de esta familia tan linda, ¿no? Y ellos salen así al porche. Y también hay otras familias donde uno dice, Dios mío, qué unidad. Unas parejitas que encontramos, parejas jóvenes que no tienen internet en sus casas, no tienen televisor en sus casas, y se dedican solamente a estar así en armonía con sus hijos. Es algo muy bonito, Moni. Pero obvio que uno puede decir, pues nosotros la tecnología, todo el tiempo andamos en tecnología, pero tratamos de buscar siempre esos espacios. Compramos un carro, sí, tenemos un carro, pero ¿cómo le sacamos de provecho a ese carro? De verdad, para estar en familia. Sí, si sale la posibilidad, estamos yendo a los pueblitos, compartiendo con Mónica, compartiendo con nuestros nietos, con nuestros hijos, si es posible. O sea, buscamos siempre esos espacios. Ir al río, aquí en Colombia, se tiene esa costumbre, no en todos los sitios, pero sí ir por ejemplo, a un río con un paseo de olla, le decimos nosotros, sí, salir y compartir sin tanta algarabía y sin tanto bullicio, sino estar en familia. Es súper agradable. Entonces, más que llegar, no quiero estar en casa solamente para prender un televisor. No, es que quiero estar en casa para estar arreglando tu carro. Es que quiero estar en casa para estar metida en tu internet, tal vez, allí chateando y mirando a ver qué mensajes te dejaron y estar todo el santísimo tiempo allí sumergido. No, sino es el compartir en familia, que es tan hermoso. El Señor lo hizo con sus discípulos después de una jornada de labor bien fuerte, para compartir, hablar cómo estamos, para estar en esa unidad. Y esa unidad es lo que hace que nosotros empecemos a mostrar que sí estamos en Cristo Jesús, porque cuando estamos en Cristo Jesús hay una armonía en general. Entonces, ¿cómo estamos realmente en ese sentido? Más que una crítica, más que la otra, porque es que el cansancio a veces de la parte ministerial es fuerte. Llega un momento de tedio, llega un momento, es que ya no quiero, es que ya no hacen, es que ya dejan de hacer. Entonces entramos en un cansancio, y ese cansancio a veces no está bien. O tal vez necesitas descansar, sí, toma tu espacio, tómalo, sin temor, toma tu espacio de descanso, pero que ese descanso no sea una forma de caer en una negligencia, porque el exceso de prudencia se convierte en negligencia, y a veces uno cae pues en ese... Hay una palabra que me llama la atención, se llama procrastinación, creo que llama. ¿Sí? Procrastinar, algo así. Es interesante, que es una pereza para todo, es un tedio para todo. Esa palabra, cómo me llamó la atención, y realmente a veces se da esa situación. Yo no la había escuchado pues en mi formación como profesional en psicología, no la había escuchado, y ahora se le está dando mucha fuerza a esa palabra, porque hay momentos en que llega ese tedio, ese cansancio, y ese no es el cansancio de descansar, sino es un cansancio que tiene que ver con algo espiritual, porque se cae como en una pesadumbre, como en una desesperanza, como yo para qué me levanto, yo para qué voy, yo para qué hago, ¿no? Es una depresión encubierta, procrastinación creo que se llama. Bueno, pero entonces búscala tú y después ya me das tus comentarios si encontraste esa palabra, para que tú no estés dentro de eso. A mí me llama la atención, por ejemplo, personas muy activas. Me llama tanto la atención. Personas que no tienen esa pereza, sino que están activas, que son dinámicas. Bueno, vamos pues, levantémonos, salgamos de aquí. Mire, este tedio nos está agobiando, salgamos, vámonos. Y son así, de una dinámica, de un entusiasmo, y toda su familia se contagia de eso de una manera tan linda, que realmente me parece sorprendente. De una alegría, están en una algarabía, están en una... como en ese anhelo siempre que la familia esté bien unida. ¿Qué te parece, mi amor? Bueno, espectacular, es un tema muy bonito y que podemos dejar en la presencia del Señor para que de verdad empecemos a aplicarlo si no lo hemos hecho, y así compartir con la familia. Entonces, para que estemos en la presencia del Señor en este día y pongamos todo nuestro empeño para estar con ellos. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. El Señor los ama entrañablemente. Hasta luego.